Pregunta de Pau 2018, junio B3. Pregunta de análisis matemático. Tenemos que hallar una función y después optimizarla. Mirad. Se divide un alambre de 100 centímetros en dos partes. Con una de ellas, de longitud X, se construye un triángulo equilátero. Y con la otra, que evidentemente tendrá longitud 100 menos X, se construye un cuadrado. Se pide obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos de razonamiento utilizado, tres apartados. A. La función de la variable X que expresa la suma de las áreas del triángulo equilátero y del cuadrado cuando la X varía de 0 a 100, claro. B. El valor de la variable X en el intervalo 0 a 100 para el cual dicha función, suma de las áreas en función de X obtenida en el apartado A, alcanza su mínimo valor. El valor de la variable X en el intervalo 0 a 100 para el cual dicha función alcanza su máximo valor. E interpretar el resultado obtenido. Una pregunta de optimización, pero de las que tenemos que hallar nosotros primero la función a optimizar. Veamos, tenemos un alambre que mide 1 metro, 100 centímetros, y se divide en dos partes. Con una de ellas, de longitud X, es decir, de aquí a aquí va a haber una longitud X, vamos a ponerlo por ejemplo en azul, pues construimos un triángulo equilátero, algo así. Y con el resto, que medirá 100 menos X, claro, hacemos un cuadrado. Los lados del triángulo equilátero medirán X tercios, ¿verdad? Porque el perímetro del triángulo equilátero es X. Los lados del cuadrado medirán 100 menos X partido de 4, evidentemente, porque el perímetro es 100 menos X. Pues vamos a construir en el apartado A una función que va a depender de X, que expresa la suma de las áreas. No sé, por ejemplo, voy a llamar A de X, que va a ser el área del triángulo, que dependerá de X, más el área del cuadrado, que dependerá de X también. Aparte, hallamos estas áreas. El área del triángulo. Bien, como todo triángulo, 1/2 de la base por la altura. Es decir, 1/2 por la base es X tercios. La altura la voy a hallar aquí aparte. La altura del triángulo es lo que mide esto. Piensa que aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Quiero saber esta altura y conozco este cateto que mide la mitad de X tercios, es decir, X sextos. Este mide X tercios y la hipotenusa mide X tercios. Así que según el teorema de Pitágoras, la altura, este cateto, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Voy a simplificar un poco esta expresión. Saco factor común X al cuadrado que puede salir fuera de la raíz. Luego es X que multiplica un número, 1/9 menos 1/36. Como tengo que hacer la resta, pues el mínimo va a ser 36. Tendré que multiplicar por 4. Tendré 4/36 menos 1/36. Esto dentro de la raíz. Me queda entonces X sextos, porque este 36 podré sacarlo fuera de la raíz. 4 menos 1, 3. Bien, pues esta es la expresión. Mirarlo así si queréis. Raíz cuadrada de 3 partido de 6 por X. Bien, pues lo escribo aquí. Me estaba esperando. Así que me queda 6 por 6, 36. 1/36 en el denominador. Raíz cuadrada de 3 por X al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a por la área del cuadrado, que dependerá de X. Esto va a ser más fácil. El área del cuadrado es lado por lado. Voy a dejarlo así. 1/16 de 100 menos X al cuadrado. Creo que no vale la pena desarrollar este cuadrado. Volvemos entonces aquí y ya tenemos lo que me pide el apartado A. La suma de las áreas. Esta es el área del triángulo equilátero más, y esta es el área del cuadrado. Y muy importante aclarar que esta función hay que estudiarla ahora después, pero la X varía de 0 a 100. Lógico,
porque cuando yo parta el alambre en dos partes, la X puede ser 0 y dejar solamente el cuadrado, o 100 y formar solamente el triángulo equilátero. Pero la X no puede ser ni menor de 0 ni mayor de 100. Mirad, al final he decidido desarrollar este cuadrado y agrupar para que os deis cuenta que esta función es cuadrática, es decir, su gráfica es una parábola. Por tanto, para hallar el máximo y mínimo que me van a pedir ahora después en apartado B y C, ni siquiera hace falta tener conocimientos de derivadas, porque puedo representar la parábola, ¿verdad? Vamos a desarrollar ese cuadrado en un momentito. 100 al cuadrado menos 200x más x al cuadrado. Si quitamos paréntesis y agrupamos, el coeficiente de la x al cuadrado será un 16avo más raíz cuadrada de 3 partido de 36. El coeficiente de la x será menos 200 partido de 16x más 10.000 partido de 16. Y no olvides, la x está entre 0 y 100. Vamos a contestar apartado B y C al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es hallar el máximo y mínimo de esta función, porque así lo dice, ¿no? El valor de x entre 0 y 100, que maximiza la función anterior, y luego que, bueno, primero que minimiza y luego que maximiza. Veamos. Insisto que es una parábola cóncava hacia arriba y sin derivadas podría representarla, pero bueno, vamos a derivar. Me queda 2 por este número, x menos 200 partido de 16. Ahora ya sabéis, igualamos a 0 la primera derivada y planteamos la ecuación. Aquí se puede simplificar, aquí también. Despejamos la x, que esta x coincidirá con el menos b partido de 2a, ¿no? Donde se obtiene el vértice de la parábola. Puede hallar ya un valor aproximado de este número en decimales. 56,50 centímetros. Pero en este punto habrá un máximo o un mínimo relativo. Bien, como siempre, vamos a ver qué pasa alrededor de este punto crítico, que, como veis, está entre 0 y 100. Recuerda que vamos a analizar la función desde 0 a 100. El resto no me interesa. Hallamos el signo de la derivada para números x entre 0 y 56,5. No sé, por ejemplo, cojo el 10 o coger alguno. La primera derivada está aquí. Operáis. Podéis haber simplificado estas fracciones, pero en fin, da igual. Y nos da un número negativo, menos 10,28, en fin, negativo. Así que para números que están entre 0 y 56,5, la primera derivada será negativa, estará decreciendo. Lógico, porque es una parábola cóncava hacia arriba, tiene que tener esta forma, ¿verdad? Hallamos la derivada en un número entre 56,5 y 100, no sé, por ejemplo el 60, con toda seguridad es mayor que 0, positiva, crecerá. Aquí hay un mínimo relativo y absoluto. Y vamos a contestar el apartado B y C, pero prefiero hacer la gráfica de la parábola entre 0 y 100 para que entendáis mejor la respuesta. La imagen de 56,5 no la he averiguado, pero será un número y es un mínimo relativo. Tendrá de esta forma la parábola. Ya me doy cuenta de una cosa, a mí me interesa solamente entre 0 y 100. Para esto, por la simetría, aquí volverá a subir y termina para x igual a 100. Puedo contestar el apartado B. En esta curva, ¿cuál es el mínimo valor? ¿Cuál es el punto menor? Está claro, este punto. Me preguntan el valor de la variable x en intervalo 0 y 100 para el cual dicha función, la suma de las áreas, alcanza el mínimo valor. Pues está claro, 56,5 tendrá que ser la x. Para x igual a 56,5 centímetros, la suma de las áreas es mínima. No me piden cuál es ese mínimo, pero
No tengo más que cambiar en la función suma de áreas la X por este número. Ahora después lo hallaré. En el apartado C me piden cuándo alcanza el máximo valor. Pues está claro, en esta gráfica se alcanza cuando la X es 0, porque sé que es una parábola. Si no hubiera sido una parábola, hubiera tenido que hallar la imagen de la suma de las áreas, en el 0 y en el 100 y decidir cuál de los dos es mayor. Porque claro, aquí decrecía y aquí crecía. Pero siendo una parábola y teniendo una simetría en esta recta vertical que pasa por el vértice, está claro que el máximo estará aquí. Si cambiáis la X por el 0, aquí por ejemplo, pues vais a tener 10.000 partido de 16, es decir, 625, y estos serán centímetros cuadrados. Estoy seguro que la imagen de 100 va a ser menor. Podría cambiar en lugar de aquí, claro. Al cambiar la X por el 100, esto se hace 0, tendré como resultado raíz cuadrada de 3 partido de 36 por 100 al cuadrado, que es aproximadamente 481, como veis menor de 625. La imagen de 56,5 la voy a hallar ahora, me da 271,85 centímetros cuadrados. Pero las respuestas a la pregunta, para que quede claro, es esta, el apartado B, es decir, 56,5 y por tanto 43,5 para el cuadrado. Hay que darle más perímetro al triángulo que al cuadrado para que la suma de las áreas sea mínima. En cambio, fíjate en el apartado C, la X es 0 para que la suma de las áreas sea máxima. Es decir, si la X es 0, le damos todo el alambre al cuadrado. Dice que interprete el resultado, pues esta es la interpretación. Estamos averiguando que el cuadrado tiene más área que el triángulo con el mismo perímetro. Si hubiéramos hecho un cuadrado y un círculo, tendríamos que haberle dado toda el área al círculo para maximizar la suma de las áreas. Solo formamos el cuadrado. Tendría 25 centímetros de lado. Claro, 25 por 25, 625. Recuerda, tenéis más vídeos en aprendermatemáticas.org. Concretamente este que acabo de hacer es de segundo de BA, de ciencias, una pregunta de Pau, están aquí, y creo que es de las últimas preguntas, es decir, están por aquí abajo. A ver, acabo de hacer el 84. Cuando queráis ver la solución de algún ejercicio, pulsar ver solución y os lleva a YouTube donde está resuelto. Puedes ayudarme pulsando donar o bien compartiendo con tus amigos o personas que conozcas. Así das a conocer mi trabajo. Muchas gracias por escucharme. Hasta otro vídeo.